Bueno, muchachos, entonces, como íbamos, el efecto del desacoplo por inversión del modelo no va a ser eficiente y nunca va a estar completo. Ya sabemos por qué, porque nunca va a estar completamente bien identificada al 100% las matrices D, F, V, C, las constantes K y las matrices H de fuerza de Coriolis. Y lo otro porque si lo prealimentamos solamente no estaríamos blindando mi lazo de control contra las perturbaciones externas. En estas ideas, de todas formas, si hiciéramos las igualaciones de ambas ecuaciones y separáramos las componentes, después de igualar y separar los componentes, finalmente me daría este análisis, esa estrategia de desacoplo cinemático por inversión del modelo. Ese análisis, al igual que en los casos anteriores, tiene una interpretación que permite saber los alcances que voy a tener yo con la estrategia de control como tal. En este caso, si este es mi solución final de mi modelo, yo nada más con verlo, yo ya sé cuál va a ser la interpretación. Si no existe perturbación, toda esta parte se va a anular, por lo tanto las trayectorias seguidas serían iguales a las trayectorias deseadas. Quiere decir que en caso de que no exista una perturbación externa, la trayectoria real va a coincidir con la trayectoria del sistema. Pero sabemos que esa anulación fue posible si y solo si se conocía plenamente todas las matrices y sabemos que eso nunca se va a lograr al 100%. Por lo tanto, esta interpretación, aunque es un aliciente, no pasa de ser un placebo porque sabemos que esto no es 100% realista. Entonces vemos que al igual que en el caso del control monoarticular, la estrategia prealimentada por sí sola no se puede utilizar. Entonces nos vemos obligados a blindarla con una estrategia de control realimentado. La vamos a realimentar con una estrategia de control PID. Pero como todo lo estamos trabajando en matrices, en este caso, nuestro controlador no sería un controlador como tal, sino sería una matriz de controladores. Ya les amplío la información de esa parte. Y en este caso, como ya no estamos hablando de una sola componente, es decir, de una única planta, como lo hacíamos con el control monoarticular, sino de múltiples plantas y estamos abordando todo el modelo matemático del manipulador como una estrategia multivariable, si vamos a utilizar y abordar el manipulador como una estrategia PID. Básicamente, ¿bajo qué lo justificamos? Que vamos a complementar, vuelvo y digo, esto es una complementación. Quiere decir que yo sigo haciendo la estrategia anterior, la estrategia prealimentada por inversión del modelo, pero la potencializo con una estrategia realimentada por compensación de la gravedad, por control realimentado, perdón. Básicamente la justifico porque las perturbaciones siempre van a estar presentes y nunca van a ser realmente anuladas por el control por inversión del modelo. ¿Por qué? Porque nunca vamos a conocer con exactitud los valores paramétricos que garantizan esa inversión, que son la matriz D, la matriz H, la matriz C, la matriz K y la matriz FV. Y lo otro porque siempre va a haber perturbación de alguna manera. Por lo tanto, la sola prealimentación es insuficiente y nos vemos obligados a utilizar una estrategia de control PID de manera de que tratemos de aprovechar lo que nos está aportando esta componente, la componente prealimentada, que si bien no puede anular totalmente la dinámica de todo el manipulador, es decir, la inversión del modelo nunca va a ser integral, sí va a ser casi que completa. Y ese casi que completa nos va a servir para considerar el sistema multivariable, pero desacoplado. Al ser desacoplado significa que yo ya puedo utilizar
una estrategia de control PID y esta estrategia de control PID se encargue de lo demás, de atender las perturbaciones y de compensar las posibles desviaciones que se tengan por el desconocimiento parcial de la exactitud de los valores de las matrices. Básicamente, en este caso, si yo hago la inversión del modelo y esta inversión del modelo es casi que exitosa, yo podría considerar que el sistema se ha desacoplado, que es uno de los problemas que uno aborda cuando trabaja con control multivariable, porque las estrategias de control multivariable, el problema no es tanto que esté multivariable, que el sistema sea multivariable, sino que existe interdependencia entre las variables y toca desacoplarla. En este caso, con la inversión del modelo, estamos haciendo un desacople casi que al 100%. Por lo tanto, da cabida a que el regulador PID ejecute la estrategia de control de compensar las perturbaciones externas y mitigue cualquier desviación que sea resultado del desconocimiento parcial de los valores de las matrices que componen la inversión del modelo. Como en este caso es un control multiarticular, entonces en este caso mi matriz, mi RC no va a ser un controlador, sino va a ser una matriz de controladores, que va a tener una diagonal en la cual este controlador sería el encargado de atender a la primera articulación, este controlador de atender a la segunda y así sucesivamente. Quiere decir que en la diagonal van a estar las estrategias de control para cada articulación. Quiere decir que esta matriz va a tener tantos términos en la diagonal como n grados de libertad estén vinculados a él. Quiere decir que como estrategia el coste computacional es enorme porque a toda hora todos los controladores están siendo evaluados para obtener su salida y a partir de esa salida poder generar la acción de mando que compense las perturbaciones. Por eso le digo que es un buen tema de maestría. Básicamente lo que buscamos es hibridizar o tener de manera consolidada las estrategias prealimentada con la estrategia realimentada, que ya sabemos que dentro de esta estrategia realimentada, esto sí está un controlador dedicado a cada articulación. Quiere decir que el proceso de control se vuelve prácticamente que monoarticular después de que se desacopla por la inversión del modelo. Si nosotros, al igual que en el caso anterior, hiciéramos la igualación de toda esta componente, con toda esta componente hiciéramos la ecuación de lazo cerrado, al hacer ese análisis de la ecuación de lazo cerrado, yo caería que la ecuación de lazo es esta. Esa ecuación de lazo, al igual que en los casos anteriores, tiene que ser interpretada para yo entender qué me está arrojando el control. Si yo la analizara así superficialmente, sin aplicarle el teorema del valor final ni nada, solo superficialmente yo ya sabría que ante la ausencia de perturbaciones, toda esta parte se me va a anular. Como todo se anula, la salida del sistema va a ser igual a la salida deseada. Pero en caso de que exista perturbaciones, si existen perturbaciones, este T va a estar siendo dividido por todo esto, lo cual va a hacer de que se trate de anular. Y para que esa anulación sea 100% eficiente, está mi RS, que es mi matriz de controladores, encargándose de atender esa perturbación y mitigarla de manera que todo vuelva a ser cero
y la salida del sistema sea igual a las trayectorias deseadas. Pero si le quisiéramos hacer un análisis más expedito, usando el teorema del valor final, pues en este caso tendría que analizarlo sin perturbación, que ya dijimos que claramente la ecuación solamente nos da que las salidas seguidas serían igual a las salidas deseadas, pero podría analizarlo dándole valor a la perturbación, en este caso como la perturbación, todo se está trabajando matricial, la perturbación no se puede simular solo como un 1 sobre S, sino perturbaríamos cada articulación. Para simular la perturbación de cada articulación, la perturbación externa sería un escalón, un vector de escalones. Y ese vector de escalones se le aplicaría a un sistema en el cual las trayectorias deseadas es que cada articulación se quede en cero. Es decir, le estoy diciendo quédese quieto y está existiendo, está ocurriendo una perturbación externa. Si le aplicáramos el teorema del valor final, vamos a ver que ese teorema del valor final me va a garantizar, al estar multiplicado por un S, y acá también todas las perturbaciones al estar integradas por un S, que todo va a dar cero. En ese orden de ideas, la solución del teorema del valor final me está demostrando que estoy cumpliendo mi objetivo final de control. ¿Por qué lo estoy cumpliendo? Porque tengo una estrategia de control realimentado que se está encargando de esa última parte, lo cual lo vuelve una estrategia muy eficiente. Obviamente, la estrategia de control multiarticular, llevarla a una implementación, no solamente es bastante costosa, sino que a nivel demostrativo nosotros en pregrado solo la vemos conceptualmente, pero ya utilizarla sería una condición ya más de posgrado que de pregrado. Incluso no sirve ni siquiera como tesis, a no ser de que se haga en un manipulador de pocos grados de libertad, de 3 grados de libertad, 4 grados de libertad. De ahí en adelante no sería viable hacer una implementación porque el coste computacional obligaría al uso de unos sistemas de procesamiento muy especializados y haría que el costo se fuera excesivo. En ese orden de ideas, esta sería mi estrategia de control final, donde el control por par calculado me va a establecer que siempre vamos a estar formando una ley de control compuesta entre una estrategia de control prealimentado que invierte el modelo y una estrategia de control realimentado. Pero esta estrategia de control es eficiente, pero tiene muchas problemáticas en el momento de la implementación. Primero, la sensórica asociada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para mantener la inversión a cada actuador, yo tengo que estarle leyendo la posición y estar calculando velocidad y aceleración a partir de esa lectura. Lo cual es viable, no es tan complejo. Pero el problema es el coste computacional asociado de estar reemplazando y de estar actualizando los datos. Lo mismo ocurriría al estar evaluando el error en cada uno de los controladores y que en todo momento esta estrategia, el resultado del control, se entregue a cada uno de los actuadores de manera eficiente. Es una estrategia cuya principal dificultad es mantener el tiempo real de la estrategia, que se pueda ejecutar en tiempo real, porque es una estrategia bastante, pero bastante compleja.